El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 7 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Terminó la primera semana del año. ¿Qué pasó con el salario mínimo y su impacto que tendrá en lo que será las relaciones laborales en este año tan polémico? Un día también en el que, Suntrack demandó a la Estrella de Panamá y el martes ha dicho que irá a la mina. 60 años de los sucesos del 9 de enero de 1964 en un mundo convulso, un mundo con el que la guerra se mantiene en Gaza, se mantiene la guerra entre Rusia y Ucrania y puntos focales en diferentes partes del orbe, en el Mar Rojo, en el Cuerno de África, pues encendidos. Así empieza el año 2024. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. También inició con el informe del presidente de la República, Laurentino Cortizo, al país, que ha sido bastante criticado porque algunos han mencionado de dónde o cómo van a realizar esa cantidad de obras mencionada por el presidente, algunas hecha por exmandatario, ejecutada por exmandatario del país. Sin embargo, otras que no se van a poder realizar en estos 6 primeros meses del año. También, por otra parte, Minera Panamá se ha pronunciado ante este llamado del Suntrax de ir a protestar este martes 9 de enero en Donoso, y ellos se mantienen preocupados y piden un diálogo y también la seguridad del gobierno hacia algunos de los empleados que aún se mantienen en la mina, que mantienen y están allí vigilantes para evitar cualquier daño dentro de la misma, Fernando. Así es. Bueno, nuestro primer invitado del año es Sidney Citón, miembro del equipo legal del expresidente Martinelli, porque sigue pasando el tiempo y ¿qué va a pasar con el proceso electoral? Que ya, pues, a partir de hoy, faltan 4 meses, menos de 4 meses, para que este se dé. Sidney Citón, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por ser el primer invitado del año 2024 a todos ustedes. Lo primero es que aquí hay que hacer un enfoque sobre lo que ha dicho Naciones Unidas sobre los estándares internacionales en el tema de elegir y ser elegido. Hace más de 30 años, Naciones Unidas destaca en un manual llamado Sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones, que todos los pueblos tienen el derecho a la libre autodeterminación, es decir, a decidir a quién quieren elegir o quiénes se van a hacer elegir dentro de los diversos periodos electorales para consolidar la democracia. Esto no es casual, esto está recogido también dentro de la Constitución Política de la República de Panamá, en el preámbulo, cuando dice con el fin supremo de asegurar la democracia. Pero más allá de eso también está el artículo 4 de la Constitución panameña, que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Entonces, si eso es así, ¿por qué el Tribunal Electoral, que dentro de la Constitución se dice que tiene que salvaguardar los procesos democráticos, aun cuando se utilicen o se quieran utilizar formas veladas para interrumpir esa libre autodeterminación de los pueblos, ¿por qué no hace uso de ella? O mejor dicho, ¿por qué hace uso de forma selectiva? En unos casos sí y en otros no. Porque en el caso de Ricardo Martinelli, si usted aborda el manual sobre normas internacionales de derechos humanos en materia de elección, usted va a observar que ahí están establecidos desde hace más de 30 años, que se ha ido modificando con el tiempo a medida que ha
evolucionado algunos derechos de inclusión sobre las minorías, también sobre el tema del discurso de odio que se ha regulado, y así paulatinamente ha ido alimentándose ese manual internacional en materia de elecciones. Ahí en ese manual, Fernando, existen normas relativas a los procesos electorales en general. Y dice la no discriminación, la libre determinación y los derechos habilitantes. Quiere decir entonces que es el pueblo, el supremo, el que debe decidir a quién elige o no elige para consolidar un gobierno y a su vez un Estado. Fíjese usted, dentro de la revisión de los detalles de los criterios internacionales, el Manual de Naciones Unidas prevé elecciones libres y la única forma de que existan elecciones libres es precisamente que se le dé oportunidad a que solo el pueblo es quien tiene la determinación de decir quién va a regir su destino. Por eso entonces el artículo 1 de la Constitución nos habla de un gobierno democrático y el artículo 2 nos dice que el poder público, y mírese la expresión, solo emana del pueblo, es decir, el soberano, el que tiene el poder de decidir qué quiere o qué no quiere, es el pueblo. Entonces, por eso es que comulgo con las palabras que vi hace poco de Juan Carlos Navarro, en donde decía, indistintamente de que si a nosotros los políticos nos puede gustar o no gustar, Ricardo Martinelli tiene que darse la oportunidad de que él participe en el torneo electoral para que sea el soberano, es decir, el pueblo, quien determine si es o no elegido. De eso se trata. Pero también Naciones Unidas contempla dentro de estos detalles de criterios internacionales unas elecciones auténticas dentro de un Estado de Derecho imparcial. Y eso es lo que tiene el Tribunal Electoral que darle al pueblo panameño. Y eso es lo que tiene que respetar la Corte Suprema de Justicia para que sea a la víspera de una elección general quien decida a quién quiere como su mandatario de la nación. Pero está el caso, porque hay antecedentes tanto nacionales como internacionales. Hace un momento conversábamos antes de empezar el diálogo. El caso internacional, pues tenemos Gustavo Petro fue uno que también fue una especie de persecución política y fue Naciones Unidas quien le dice él debe ser candidato. El caso de Bernardo Arévalo, que el otro domingo tomará posesión en Guatemala, también es otro caso icónico. Y en Panamá, pues siempre, y hemos tocado en diferentes formas, el Tribunal Electoral pues metió las manos en la justicia ordinaria diciendo no se puede perseguir ni a José Blandón ni a Rómulo Rux en el caso de Brecht, a pesar de las evidencias que había. Bueno, el rol del Tribunal Electoral, conforme lo determina la Constitución, es frenar cualquier tipo de abuso del ejercicio del poder por parte de cualquier institución que quiera frenar las aspiraciones de una persona que quiere participar en política para ser elegido. Y es ahí entonces en donde el Tribunal Electoral, en los casos que ya mencionaste, tomó la decisión de que esas personas no se le podía obstaculizar o levantar precisamente el fuero porque se les debía dar la oportunidad de correr en las elecciones. Entonces, Pero ¿por qué unos sí y otros no? Es decir, la ley no debe ser igual para todos. Porque si usted se fija, estos manuales de Naciones Unidas que nosotros hemos citado son de obligatorio cumplimiento para todos los países que están suscritos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es la base de este manual, y también de la Carta de la ONU. Entonces, no es que si el Tribunal Electoral de la República de Panamá se le antoja o no aplicar estos manuales. No. Es que la propia Constitución de la República de Panamá y los tratados y convenios internacionales así se lo exigen. Mire, aquí hay una reflexión muy profunda que dio
hace algunos años, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que dentro del preámbulo del Manual sobre Normas Internacionales en Derechos Humanos en materia de elecciones, dijo estas palabras que para mí calzan exactamente para el caso que hoy tenemos de Ricardo Martinelli. Y dice Bachelet, algunos gobiernos parecen estar debilitando deliberadamente los mecanismos independientes que controlan su poder, sofocando las críticas, desmantelando la supervisión democrática y consolidando su dominio a largo plazo. Las elecciones sirven, dice Bachelet, para cimentar la legitimidad de los gobiernos y los líderes políticos. En un contexto de respeto a las normas de derechos humanos, dice Bachelet, las elecciones ayudan a construir estados y gobiernos que son fuertes y legítimos porque demuestran que respetan a su pueblo y le permiten expresar su voluntad. De eso se trata, señores magistrados del Tribunal Electoral, el tema de Ricardo Martinelli, de respetar la voluntad popular para que sea el pueblo como soberano quien decida si elige o no a Ricardo Martinelli. Pero no ustedes, no la Corte Suprema, no cualquier institución de la República de Panamá. Es el soberano que es el pueblo. Y es por eso que nosotros pensamos que aquí se debe permitir que Ricardo Martinelli participe. Porque mencionaste un caso que va justamente a tomar posesión el presidente electo de la República de Guatemala, el señor Bernardo Arévalo, en donde la procuradora, le llaman fiscal general allá, dijo, no, esto se tiene que anular esta elección porque no había favorecido los intereses políticos de la fiscal general. O ella era quien atendía esos intereses oscuros de algunos políticos. Y Naciones Unidas le cayó inmediatamente y le dijo, usted tiene que respetar la voluntad popular. Él fue electo presidente, él toma posesión y él debe concluir su mandato. Y si no hubiera sido por Naciones Unidas, simplemente esta procuradora general, llamada fiscal general en Guatemala, hubiese dado al traste con la voluntad del pueblo. Y se lo dijo a Naciones Unidas, usted tiene que respetar el libre ejercicio democrático y no puede atentar contra las instituciones. El destino de Panamá es precisamente el destino del soberano que es el pueblo. Y es el pueblo el que debe decidir si quiere o no quiere a Ricardo Martinelli como presidente el 5 de mayo. Precisamente, señores magistrados del Tribunal Electoral, Naciones Unidas igualmente va a estar atenta, pero ustedes tienen un tema. Ustedes tienen una visión cortoplacista. Ustedes solamente están viendo el momento, sin darse cuenta el daño que le están provocando a la institucionalidad democrática y de gobierno a la República de Panamá. Entonces, siendo ustedes los garantes de lo que es el libre ejercicio del elector y del electorado, ustedes tienen que tomar una posición conforme lo dice la Constitución. No deben permitir injerencias veladas, porque vamos a ser claros, aquí todas las personas en la República de Panamá entienden y comprenden que estos procesos, después del denominado caso Pinchazos, que fue 2 veces a juicio, con 2 absoluciones a favor de Ricardo Martinelli, todo el pueblo entiende que aquí lo que hay es una persecución política, primero por parte de Juan Carlos Varela Rodríguez y ahora por parte de el señor Nito Cortizo. Entonces, el pueblo sabe perfectamente bien que lo que se esconde detrás de estos procesos son funcionarios que entraron por el techo, por la ventana, por la cocina. Porque les quiero decir algo, las personas, para decir en un país
que gozan de independencia judicial tienen que haberse sometido a un concurso de oposición a méritos. Y los jueces que han atendido los casos de Ricardo Martinelli, así como los fiscales, ninguno se ha sometido a un concurso de oposición a méritos. La base de la independencia del funcionario judicial es precisamente el haberse sometido a un concurso de oposición a méritos. Si un funcionario no ha ido a un concurso de oposición a méritos y se tiró por el techo de la ventana, créalo que es todo menos un servidor judicial. Es simplemente un títere puesto allí por quien de a dedo lo llevó. Así de sencillo. En los países de Sudamérica, usted no encuentra hoy día funcionarios de a dedo dentro del sistema de operación de justicia. Los funcionarios se han sometido a un concurso. En algunos países han sido criticados los que han resultado elegidos o no, pero al menos se ha guardado una apariencia. Pero en Panamá ni siquiera eso. Por tanto, el pueblo panameño está claro y los magistrados del Tribunal Electoral lo saben perfectamente. Sí. Pero aquí hay una situación que en vísperas de una elección, como lo acaba de decir Fernando, ya estamos en enero, estamos a 4 meses para una elección general. Y en eso el Tribunal Electoral tiene que ser garante y jugar su rol, su papel. No hacerlo implica, obviamente, hacer el ridículo como lo hizo la Procuradora General de Guatemala, en donde las Naciones Unidas la tuvo que poner en su lugar y decirle exactamente por qué era una violadora de los derechos humanos. Y a días de que inicie el proselitismo político, la oportunidad de hacer proselitismo político, también a días que ya se dé a conocer el listado de los candidatos oficiales por parte del Tribunal Electoral, se mantiene esta incertidumbre en el país políticamente. Naturalmente que aquí hay una situación y es de que han acelerado deliberadamente los tiempos para tratar de perjudicar a Ricardo Martinelli, pero tienen que tomar en cuenta los operadores de justicia de que hoy ellos se encuentran ahí porque un dedo apuntó y dijo, te voy a nombrar en ese cargo, pero mañana no van a estar. Y el problema de todos y cada uno de los que ostentan cargos de relevancia en cualquier órgano o poder del Estado es de que el comité de aplausos los enreda. Todos los funcionarios les encanta que el comité de aplausos les diga que ellos son los que mejor se expresan, que son los más inteligentes, que nadie lo ha hecho nunca como ellos y se equivocan. Pero esa realidad la viven cuando ya se acaba el ejercicio del poder y entienden que son unos mortales que tienen que ir al supermercado a mover el carrito para ir a comprar su comida. Esa es la triste realidad. Y verse rodeados de guardaespaldas y verse rodeados de fiestas opulentas y verse sustentados en viajes opulentos, en carros, en comidas, en celulares, en gastos desenfrenados, eso los va envolviendo a ellos en un mundo paralelo al que vive todo el pueblo panameño. Por tanto, en algún momento tienen que volver a su realidad. Algunos saldrán bien librados y otros tendrán que rendir cuentas como corresponde. Lo importante de esto, Fernando, es de que sí existen parámetros internacionales de protección de los derechos humanos en cuanto a cómo se deben celebrar elecciones en los países miembros. Esperemos que el Tribunal Electoral y la Corte Suprema así lo entiendan, por el bien del país. La Corte Suprema tiene todo el derecho de decidir el caso que está en este momento, que es el caso de casación, pero, ojo, no puede tomar ese caso precisamente cuando a las vísperas de una elección un pueblo va a determinar si se elige o no a Ricardo Martinelli.
tiene que permitir que pase el periodo electoral y que sea el soberano el que decida. En Estados Unidos, que muchos citan como la cuna de la democracia o la representatividad de la democracia perfecta, que no existe, pero muchos lo dicen, hay una situación. La Constitución prevé que cualquier persona, aunque esté procesada, aunque esté condenada, puede ser candidato a la presidencia de esa nación. Y ya hubo un antecedente precisamente sobre una persona que estando en la cárcel participó, condenado a la presidencia de la República. Sí, a la vicepresidencia de la República, más bien. También. Así que, bueno, lo cierto es que está esto de la casación y la pregunta, Sidney, es pues, ¿qué debe pasar? Porque irregularidades ha habido durante todo el proceso. Sí, este yo no lo denomino un proceso. Sí. Primero, hay una situación que yo quiero diferenciar. La gente habla de que un proceso penal llevó a una condena a Ricardo Martinelli. Ahí no hubo un proceso, ahí hubo un linchamiento. Cuando usted no le permite a una de las partes tener acceso a las pruebas, a poder ejercer el contradictorio mediante el cuestionamiento que le hace a ese testigo o a ese perito, usted tiene un linchamiento, usted no tiene allí un proceso. Fue lo mismo que sucedió en el caso Pinchazos, en donde se dio la situación que la defensa nunca supo y nunca conoció cuáles eran las evidencias o las pruebas de las cuales se iba a valer la fiscalía. Okay. Nosotros nos dimos cuenta en el juicio y aún así los vencimos. La diferencia es que todavía en el sistema penal acusatorio existe un criterio de más objetividad, pero en el sistema inquisitivo, como su nombre lo dice, de la Inquisición, eso es la ley de la selva, el estado salvaje. Eso ya no existe en el mundo, pero ese es el proceso al que se sometió a Ricardo Martinelli, que para mí no fue un proceso, fue un linchamiento lo que se dio ahí. Bueno, vamos a ver en qué termina esto, Sidney Citón. Gracias por esta participación, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Voy a información comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y como había avanzado, nuestro siguiente invitado es el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega. Como siempre, un placer recibirte. Feliz año y bienvenido a Next Noticias. Feliz año igualmente para nosotros. Igualmente es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes en Next. Bueno, pues ¿cómo pinta el año? ¿Cómo ven ustedes los empresarios una especie de gran tormenta perfecta, no solamente en el mundo, con esto de las guerras y con procesos electorales por doquier, sino el año que echamos a la borda el proyecto de inversión privada más grande de nuestra historia? El canal pues, va a tener limitaciones importantes y un sector de construcción que muestra signos de agotamiento. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Así es, sector de construcción y sumo ahí el sector turismo, que la verdad que tiene unos signos de agotamiento importantes igualmente. Mira, nosotros nos vemos con algo de precaución, con algo de preocupación sobre lo que nos espera en este año, aunado al gran reto que es la elección de mayo, pero de todas maneras tengo que ser franco, como sector productivo, y siempre pues nos caracteriza, nos mantenemos optimistas porque al fin y al cabo en Panamá lo que nos toca es seguir luchando por el bienestar de nuestro país, por el bienestar nacional, por el bienestar del comercio en nuestro país y bueno, eso es lo que nos toca, ¿no? Lo que sí nos preocupa de sobremanera, como bien mencionaste, es la situación con el agua y su impacto en los ingresos que puede representar el canal para nuestro país. Nos preocupa de sobremanera la situación de la Caja del Seguro Social, el programa IBM y cómo eso nos va a impactar en este 2024. Y bueno, riesgos como por ejemplo la potencial pérdida del grado de inversión que colocamos igualmente como uno de los más importantes hitos
a los cuales debemos ser precavidos, ¿no? Debemos que tomar las decisiones correctas para tratar de evitar a toda costa de que eso se dé. Entonces, tenemos un 2024 muy retador, pero eso no quita que tenemos que mantenernos como sector privado optimistas y tratar de seguir trayendo esas inversiones, que es lo que nos pone como referentes a nivel mundial a Panamá, ¿no? Después de lo pasado en noviembre, es decir, ustedes han hecho una especie vamos a hacer, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó en noviembre? Porque yo lo pongo como una especie de gran locura colectiva. Es decir, ideas que no eran ciertas, se mezclaron con medias verdades y eso provocó un estallido social y cada vez son más recurrentes. Julio del 22, noviembre del 23, es decir, ¿qué nos está pasando? Ya no tenemos mesas de concertación ni lugares donde los panameños podamos pues afrontar y realmente oír propuestas y contradecirlas o debatirlas. Sí, mira, yo puedo decir que el problema medular que tenemos en este momento en Panamá es la desconfianza. Pero la desconfianza que se está dando a nivel de la ciudadanía hacia el sector público, tengo que aceptar que de la ciudadanía en muchos casos hacia el sector privado y productivo, desconfianza entre nosotros como ciudadanos, lamentablemente es ganada. Entonces necesitamos un giro de 180 grados, un cambio de rumbo en muchos sectores y en muchas partes de nuestro engranaje social y económico para retomar la confianza que este país debe tener, la confianza que deben tener los que participan en este país sobre las instancias como por ejemplo el sector público, el sector privado. Por eso, bueno, nos sentimos optimistas de las elecciones que puedan venir en el que sea escogido en mayo la próxima administración. Es una elección sumamente importante, pero tiene que retomar esa confianza, tiene que cumplir sus planes, sus promesas y de esa forma darle la confianza a la ciudadanía que posteriormente va a repercutir en inversiones, va a repercutir en empleomanía, va a repercutir en emprendimiento porque las personas se van a sentir más confiadas en asumir los riesgos que conlleva un emprendimiento e igualmente en apostarle al recurso humano educado que debemos tener en nuestro país, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos un problema importante en desconfianza y hay que atenderlo. No solamente yo creo que es el tema de desconfianza, sino también el tema de que perdimos el diálogo. Es decir, hemos perdido la capacidad en Panamá de nosotros de llevar a cabo proyectos en conjunto. Es decir, tuvimos la reversión del canal, tuvimos la vuelta a la democracia, pero ¿qué proyecto común tenemos los panameños hoy día? Mira, yo puedo decirte de algunos proyectos muy críticos e importantes que se deben estar dando a muy corto plazo. En primer lugar, está por supuesto el proyecto de cierre del sitio en Donoso, de la mina que en este momento está suspendida. Ese es un proyecto que tiene que ser tratado de forma muy técnica por medio de una comisión de personas técnicas, apolíticas, sin intereses personales, que le den esa confianza a la ciudadanía de que ese tipo de proyectos se están llevando debidamente. Claro. Tenemos el proyecto de almacenamiento de agua para el futuro del Canal de Panamá. Es un proyecto ambicioso, importante, enorme, y es un proyecto que le tiene que dar confianza a la ciudadanía, así como muchos otros proyectos fundamentales para Panamá. Está el cuarto puente sobre el canal. Son proyectos que se tienen que ejecutar debidamente, que no pueden tener cuestionamientos, que tienen que ser llevados adelante por personas apolíticas y sin intereses personales. Solo de esa forma podemos lograr tener esa confianza de nuevo en la ciudadanía y solo de esa forma, con esa confianza en la ciudadanía, es que verdaderamente una próxima administración va a poder llevar adelante lo que tiene que ejecutar con la eficiencia y eficacia que lo demanda en este momento la ciudadanía. Porque la ciudadanía está sumamente vigilante y ya sabemos que están vigilantes al punto donde se pueden tomar en sus propias manos las reclamaciones pertinentes. Claro. José. Sí. Buenos días, señor Adolfo. José Luis le saluda. Buenos días, José Tengo Luis. algunas preguntas para usted porque en estos momentos también está el tema del salario mínimo. Cada
2 años se revisa el tema del salario mínimo, pero no se revisa el tema del salario general. 2, también se debería hacer ya en estos tiempos una revisión, consideran ustedes, no lo sé, al código de trabajo, porque es un código de trabajo bastante antiguo ante la modernización que ha tenido el mundo. Sí, definitivamente el Código de Trabajo ha tenido algunos cuestionamientos en algunos puntos. Sin embargo, eh, es un Código de Trabajo que nos ha llevado hasta donde estamos. En temas como, por ejemplo, lo que acaba de suceder en la mina, nos da la tranquilidad de que nos podemos apoyar en un Código de Trabajo que ya tiene un establecimiento muy claro de los diferentes puntos hacia donde una empresa puede moverse. Sin embargo, sí me gustaría ir al tema que mencionaste de salarios. En primer lugar, hablando del salario mínimo, nosotros como Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá no estuvimos en la mesa del diálogo. Nosotros no formamos parte de esa mesa hasta el momento en que se levantó y que en este momento está pues en manos del gobierno, pero sí consideramos que debe ser cónsono la evaluación del salario mínimo con unos factores muy importantes. Primero que todo, la inflación, porque considera el costo de vida de la ciudadanía, del ciudadano común. Esa inflación a nuestra evaluación ronda aproximadamente el 4% si tomamos el acumulado desde la última vez que se dio la revisión del salario mínimo. Y aunado a eso, también se tienen que considerar los factores empresariales desde el punto de vista de una crisis que vivimos en el año 2022 y una crisis que vivimos en el año 2023, a finales en los meses de octubre y noviembre, muy recientemente que todos conocemos. Entonces, el sector privado igualmente está en una situación bastante precaria, está una vez más en una reactivación económica y eso nos lleva a la preocupación de que el aumento desmedido de un salario mínimo va a repercutir de forma prácticamente obvia en el desempleo y es lo que todos queremos evitar. Entonces, sí consideramos que debe ser justo un aumento basado en la inflación, pero no puede ser desmedido por encima de eso por el hecho de que puede repercutir en desempleo. De ahí entonces está el tema de los salarios generales en Panamá, que deben formar parte de productividad. Allí sí es importante que nos virtamos a el debate de productividad, porque las empresas deben poder tener la capacidad de ser lo suficientemente eficientes y productivas para generar más plazas de empleo y a su vez tener entonces esa competitividad a nivel de la oferta laboral, de manera que los salarios de forma orgánica vayan subiendo, como ya lo hemos presenciado en el pasado. El promedio del salario mínimo en Panamá del 2010 para acá ha visto un cambio positivo en una serie de años y eso se da directamente en proporción a la productividad del sector privado y a su capacidad de crecimiento. Entonces, lo que tenemos es que impulsar las políticas para que el sector privado pueda seguir creciendo debidamente y eso va a tener repercusiones positivas como la creación de plazas de empleo y el mejoramiento de los salarios. Señor Adolfo, también las pequeñas y medianas empresas cada día se escucha decirles que se le hace difícil pagarle el salario a sus empleados, incluso algunas se le hace difícil pagar hasta la liquidación. ¿Cómo se le puede apoyar? ¿Qué hacer? ¿Cómo también mejorar la calidad del desempeño del trabajador? Sí, bueno, mejorar la calidad del desempeño del trabajador tiene dos partes. Una de ellas es la educación que pueden recibir los trabajadores. Y esa educación puede ser obviamente no solo a nivel escolar, sino también a nivel de especializaciones técnicas. Y por eso es que como Cámara de Comercio en muchos casos impulsamos, o más bien estamos constantemente impulsando iniciativas como la de instituciones tipo ITSE, que le pueden dar esas educaciones técnicas al panameño y que puede entonces apelar a salarios un poco más elevados. Ahora, la educación también la puede llevar adelante una persona individual que basado en las herramientas que hoy día puede obtener en la internet, que la mayoría de los panameños deben tener acceso a internet, incluso estamos abogando porque el 100% de las escuelas lleguen a tener internet en la próxima administración, idealmente a corto plazo, para que tengan acceso a esas herramientas educativas. De la misma forma, la empresa privada
debe ser partícipe de esa educación. Como Cámara de Comercio hemos abogado siempre por los programas de formación dual, donde aquellas personas que estén estudiando en universidades o en escuelas técnicas tengan la capacidad de formar parte de un cuerpo laboral de empresas en Panamá que le puedan dar esa formación dual y esa experiencia laboral a la persona y salga con una hoja de vida fortalecida. Pero eso no quita que, por supuesto, desde el lado del sector productivo se tienen que dar igualmente las capacidades para poder contratar a estas personas, ¿no? Todo esto es lo que nos va a llevar a tener una sociedad con una empleomanía más alta, por supuesto con un desempleo mucho más bajo, y al final eso repercuta directamente en la calidad de vida, que es lo que estamos buscando. Para terminar, pymes, pequeña y mediana empresa, un factor crítico, importante para lo que le queda a esta administración y sobre todo para la administración entrante. La burocracia en Panamá es inmanejable. Ya la empresa privada llega a un punto donde la burocracia le consume una parte importante de su tiempo y sus recursos. La burocracia tiene un costo muy importante que para las pequeñas y medianas empresas las puede llevar a una situación crítica. Ese es un tema que tenemos que atender de forma inmediata, urgente y de forma planificada. La Autoridad de Innovación ya tiene planes al respecto y se tienen que ejecutar. La burocracia es un tema que nos está afectando y sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Bueno, van a realizar, obviamente, habrá debates presidenciales auspiciados por la Cámara de Comercio y le entregarán a los candidatos, gane quien gane, una especie de marco dentro del cual trabajar, porque yo creo que eso es gran parte de los vaivenes que hemos tenido en estos últimos años. Bueno, nuestro rol como Cámara de Comercio, por supuesto, no me iría al punto de entregar un marco bueno, aquí yo te voy a delimitar la cancha de juego, para eso están las leyes de Panamá. Lo que nosotros sí podemos hacer es nuestras recomendaciones y sugerencias para los planes de gobierno. Y por eso nosotros tenemos el programa de Agenda País, que es un programa que se compone de 5, que ahora son 6 foros, porque se añadió un sexto foro dado la situación del año 2023, donde invitamos a expertos de los diferentes temas y esos expertos entonces le proponen a los candidatos aquellas cosas que se consideran deben incluir en sus planes de gobierno, en sus planes de trabajo propuestos. Y lo que esperamos es que esos insumos sean tomados en consideración en sus planes de gobierno. Claro. Aunado a eso, nosotros hacemos el tercer debate, que es el 17 de abril, hecho por la Cámara de Comercio en conjunto con el Tribunal Electoral, y este año va a ser televisado. Y ese debate lo que busca es que todos esos insumos que se hayan levantado fomenten la discusión entre los candidatos y sean el contenido que recibe el panameño por parte de ese debate. Bueno, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, gracias por esta participación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Y feliz año. Como siempre. Así es. Feliz año. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo, con Alonso Correa, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y ahora vamos a tocar el tema internacional, donde hay muchos temas que hacerle análisis durante esta semana, inicio del año 2024. Le damos la bienvenida a Alonso Correa para que nos ponga al tanto de esos temas internacionales. Alonso, bienvenido, buenos días y feliz año. Buenos días, José Luis, y feliz año a todos. Bueno, empezamos el año con mucha tensión geopolítica, bastantes movimientos, con una Alemania que está poniendo mano dura frente a la inmigración y a los movimientos yihadistas e islámicos que están tratando de movilizar terrorismo dentro del país. También estamos viendo en inicios de esta semana, apenas el 5 de enero, un crecimiento en la tensión en Corea, en las Coreas, un lanzamiento de 200 misiles desde Corea del Norte a una isla en Corea del Sur, y la respuesta de Corea del Sur con un entrenamiento de combate, disparando misiles desde la isla hacia Corea del Norte. Entonces, esto suma a todos los agentes de tensión geopolítico que hemos visto a lo largo
de esta semana, como la introducción de Blinken diciendo que se necesita trabajo diplomático y si no militar contra los hutíes en Yemen para mantener el status quo y la paz en el Mar Rojo. A esto bien le sumamos movimientos militares en el norte de Israel, hablando un poco de la operación en Gaza que se está llevando a cabo, de inundación de túneles y de búsqueda de los últimos remanentes de los terroristas que hay en Gaza, pero hemos visto que países como Alemania, como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, han llamado a sus ciudadanos que se encuentran en el Líbano a abandonar el país, además de esto, el reforzamiento de fuerzas y de movimientos militares en el norte de Israel, que puede pues, dar un pequeño vistazo, un destello de lo que va a ocurrir en el Líbano. Podría ocurrir, mejor dicho, en el Líbano, y a esto se le suma que el Líbano ha hecho bombardeos a Siria para tratar de desmantelar una red de narcotráfico, unos almacenes de narcotraficantes que se encontraban en el país del norte. Sumado a eso, ya estamos viendo que la península arábiga pues, empieza el 2024 con un desequilibrio enorme. Irán ha realizado varios disparos con drones unidireccionales que han sido derribados, por fortuna, pero que dan a entender un poco que quieren volverse parte pues, de todo este maremoto de situaciones que están ocurriendo a lo largo de la península arábiga. También, justo para poner la guinda en el pastel, pues Ucrania y Rusia mantienen estos combates que se han saldado con la muerte de un Estado Mayor ruso en un bombardeo a Crimea. Los movimientos en torno a Estados Unidos se ven un poco sesgados por el incremento de migrantes a la región. Iniciamos el año con una marcha de más de 15.000 personas que ya van por Chiapas en México y se acercan a la frontera con los Estados Unidos, y a Nueva York, una ciudad que fue durante muchos años el referente de aceptación de migrantes y de los únicos que decían que los Estados Unidos debía recibir más migrantes con los brazos abiertos y de manera hospitalaria, ha demandado a Texas y aún a varias empresas de buses charter por enviar migrantes desde Texas hacia Nueva York, según ellos, de manera ilegal. 708 millones de dólares son lo que está pidiendo Nueva York que se le pague por estos viajes ilegales. Y un poco para redondear más la situación, estamos entrando ya en el 2024 con las elecciones de todo el continente americano y con varios terremotos en Japón, donde no solamente han ocurrido eso, sino que Japón ha recibido en el 2024 con varias situaciones algo difíciles como tsunamis, el terremoto, apuñalamientos en el metro del país, y no solo eso, sino que chocaron dos aviones y se incendió un edificio, o sea que el país asiático está recibiendo bastantes desgracias seguidas en este año nuevo. Alonso, porque también falta tu opinión sobre esta entrada de ISIS y este ataque hecho en Irán. Es decir, un actor que todo el mundo pensaba eliminado reaparece con mucha fuerza. El ataque de ISIS es realmente, yo creo que es trágico por el ataque, pero es una manera más para volver a escuchar su nombre, a volver a recordarlo, porque llevaban varios años en la absoluta sombra. No se hablaba de ellos, no se sabía dónde estaban, y yo creo que este ataque trágico, como lo es, no es más que un intento de conseguir otra vez la prensa, conseguir otra vez que el público hable de ellos, conseguir otra vez que se sepa su nombre y recordar a los europeos. Recuerden, hace un par de días hicieron un llamamiento a matar cristianos y judíos, preferiblemente en iglesias, sinagogas y escuelas en Europa. Y eso yo creo que, de nuevo, es simplemente prensa, un intento de publicitar su nombre y de volver a estar dentro de la mesa ahora que la situación en la península arábiga, que es donde les interesa crear un califato,
pues, volver a sentarse en la mesa de diálogo y volver a ser partícipes la diplomacia de esta península. Porque también de este lado del mundo, pues está el efecto Milei. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Él ha dicho que si no se aprueba el paquete de reformas que envió al Congreso, pues puede provocar una hecatombe en el país. ¿Qué va a pasar en Guatemala el próximo domingo? Cuando Bernardo Arévalo, a pesar de todas las amenazas que hay por parte de Fiscalía, deba tomar posesión como nuevo presidente de Guatemala. El efecto Milei, y yo creo que esto lo comenté en el programa pasado, va a ser algo, como dicen los americanos, break it or make it. Es posiblemente lo que llamo el movimiento del péndulo de la historia. Va a mover el péndulo hacia un Estado que gaste menos, que recorte presupuesto, que recorte funcionarios. Sí funciona. Todo esto orbita alrededor de si funciona su gobierno, si se le permite hacer gobierno y si la Argentina recupera un poco del prestigio que tenía mundialmente, lejos del desastre que han sido estos años con Alberto Fernández. Y esto podría, de nuevo, hablando un poco de las elecciones a las que se va a enfrentar el continente, esto podría llevar a muchos gobiernos a imitarlo, a recortar presupuesto, a eliminar ministerios inútiles, a recortar impuestos, a llevar a empequeñecer el Estado, como lo ha dicho Milei, y podríamos pues, estar a las puertas de una nueva manera de hacer gobierno en el siglo XXI, lejos de estas políticas del Foro de Sao Paulo y de Puebla, en donde no solamente el Estado es más pequeño, sino que el individuo es el centro de todas las políticas que se lleven a cabo. Guatemala, pues Bueno, todo con la sombra de la reelección de Bukele. A pesar de todo, ha dicho, voy a ser candidato y punto. es que y esto solamente se tiene que ver con el ratio de aceptación que tiene Bukele en El Salvador. Estamos viendo que estas políticas que funcionan solamente en un país tan excepcional como El Salvador son aceptadas por una población que llevaba años bajo el yugo del narcotráfico, del crimen organizado y de las maras. Entonces, posiblemente Bukele repita, por primera vez en El Salvador, y mantenga esta guerra abierta en contra del crimen organizado. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, Alonso. España, pues hay una tormenta azotando Europa. ¿Y ustedes cómo le está yendo en el clima? Por ahora el clima se mantiene igual, pero esta semana todas las temperaturas de la península ibérica van a bajar y esto también se ve reflejado con el aumento del 10% de la luz que acordaron, bueno, Unidas Podemos no, porque ya no existe, pero el PSOE y el partido de Yolanda Díaz, una Sumar. política que va en contra de lo que habían dicho en su discurso de campaña, de reducir los precios de la luz y del agua, pero ya sabemos cómo se la juega el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que dicen una cosa hoy y mañana, como decía Zapatero, no mienten, sino que cambian de opinión. Bueno, ¿qué nos espera esta semana en el mundo? Esta semana hay que estar muy pendientes de lo que ocurra en Israel, de nuevo por este aviso de varios países europeos y de Estados Unidos de retirarse lo antes posible. Del Líbano, hay que estar muy pendientes también de lo que ocurre en Gaza, porque hay bastantes señales de que esta operación, a pesar de que los altos cargos del Estado Mayor israelí dijeron que iban a durar bastante, ya está pues, teniendo destellos de llegar por lo menos una conclusión cercana o tener una fecha de finalización próxima. Y hay que estar muy pendiente al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el Cuerno de África, recordemos, es en donde entra más del 20% del comercio global que pasa por el canal de Suez. Entonces, no sé si recordarán lo que ocurrió cuando Evergrande cayó en medio del canal de Suez y pues, el despropicio que hubo en el comercio internacional con el canal de Suez completamente cerrado. Entonces,
hay que estar muy pendientes de eso, del movimiento de naves que está haciendo Estados Unidos en este sitio y ver la tensión que hay en Corea, en la que ya se han metido no solamente Xi Jinping, sino que gran parte de los políticos coreanos que pues están expectantes a ver qué es lo que ocurre dentro de la Corea comunista. Bueno, también pues pendientes, José, esta semana, 9 de enero. 9 de enero y en el tema internacional también, Fernando, lo que podría estar pasando Alonso el próximo, en la toma de posesión del presidente, el próximo domingo del presidente Alévaro, que los ojos del mundo van a estar puestos allí por toda la situación que ha pasado. ¿Qué análisis se puede hacer de esto luego de la decisión que se ha tomado y que le dijeron ganó y tiene que tomar posesión? Bueno, va a ser el primer viaje del presidente Cortizo en mucho tiempo. Sí. La situación en Guatemala, desequilibrada como está, no es más que la réplica de lo que está ocurriendo en gran parte de los países, en donde gran porción de la población ha perdido confianza en el gobierno. Pero aquí lo importante no es que Arévalo tome el poder, sino si lo puede mantener. Yo creo que la visión posible que hay que tener en cuenta. El llegar al gobierno y mantenerlo después de tanto problema. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que por lo menos en Perú llegó también Pedro Castillo con un gobierno bastante movido, con casi la mitad de la población en contra, y terminó como terminó. Entonces, hay que estar muy pendiente de cómo funciona la democracia en nuestro continente, más ahora que vienen muchas elecciones en varios de los países, y si la democracia en la que confiamos y en la que tratamos de defender es defendida por los propios órganos que dicen ser sus adalides. Así es. Bueno. Alonso Correa de España. ¿Qué nos espera este año, esta semana, José? Fernando, como lo mencionaste, el martes el recordatorio a los mártires va a estar también interesante lo que va a realizar el Suntrax, que en esta ocasión irán a la sede de Minera Panamá en el área de Donoso, así lo han advertido. Mientras tanto, la empresa ha enviado un comunicado pidiendo un diálogo y pidiendo también seguridad para los trabajadores que aún se mantienen en ese lugar. También, Fernando, ver qué va a ocurrir durante la discusión de varios temas en la Asamblea Nacional de Diputados, también con el manejo del presupuesto general del Estado para esta semana. También sigue la fiesta del béisbol, Fernando, en sus primeros días del béisbol juvenil, y también lo que vaya a ocurrir con el caso del candidato presidencial Ricardo Martinelli, al igual también de que se preparan ya para la publicación del listado oficial de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, que debe estar publicándose el próximo 15 de enero. Segunda semana del año. Vamos a ver qué nos traen. A todos, gracias por su audiencia. Hay decenas, Fernando. Hay decenas, sí. 459 y cúrase con el 0. 4590. Así es. Suerte en la lotería. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos que tengan un feliz domingo y, sobre todo, pues que disfruten del verano panameño. A todos, gracias por su audiencia. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.